En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Terminamos ayer con el amén, esa primera parte del Catecismo de la Iglesia Católica, y ahora, pues, con la gracia de Dios, porque vais a ver que aunque el confinamiento, si Dios quiere, terminará pronto, pues hay que continuar. La segunda parte es la celebración del misterio cristiano, es decir, lo que conocemos, lo celebramos. En el sentido que cuando tú, por ejemplo, conoces una victoria, no sé, de tu equipo, o conoces una victoria de un ejército que ha vencido a los malos, pues lo quieres celebrar. Y por tanto, la fe, ser cristiano, ser discípulo de Jesús, no es solamente conocer, porque ese conocimiento tiene que provocar en ti, en segundo lugar, un gozo, un quererte asociar a esa victoria, es de quien la ha conquistado, pero es tuya también porque es para ti. Y por tanto creo que la dimensión celebrativa es esencial para un cristiano que no celebra las maravillas de Dios, la misericordia de Dios, las, digamos, heroicidades que Cristo ha hecho por nosotros, es como decir, pues muy bien, ya lo conozco todo, pero me quedo igual. Necesitamos celebrar, porque si no celebramos es que no nos hemos enterado. Si no celebramos es que realmente no sabemos qué ha pasado. Y por tanto, a todo ese conjunto de celebraciones que tenemos en la Iglesia, los que hemos conocido, hemos tenido la fortuna de conocer un Dios que nos ama, que se ha hecho hombre, que ha muerto en la cruz, que ha resucitado y que es el sacerdote que intercede por nosotros, se llama la liturgia. ¿Sabéis que la palabra liturgia es una palabra que viene del griego leiton, ergon, que significa como que la obra pública, la acción pública? En todos los seres humanos hay una dimensión, digamos, íntima, privada, y luego hay una dimensión pública o social. Es decir, yo no vivo encerrado en mi casa en confinamiento, pero vamos, en circunstancias normales, pues mi vida tiene una repercusión social. Lo que yo soy repercute en la vida de los demás. Si yo no pago impuestos, y todos diríamos lo mismo, pues a lo mejor mi patria se arruinaba. Si yo no limpio mi trozo de acera, por decirlo de algún modo, pues por mucho que limpien los demás su trozo de acera, mi sociedad repercutirá en ellos. Tenemos una dimensión pública y, por tanto, la liturgia es ese orden que la Iglesia ha establecido con el don del Espíritu Santo, ese orden en los ritos, es decir, en nuestro modo de conducirnos y de dirigirnos a Dios. Cada uno cuando reza en privado puede decir lo que quiera. Puede decir querido papá, refiriéndose a Dios, puede decir, bueno, creo que todos tenemos libertad de conciencia lo suficientemente clara y sana como para dirigirnos a Dios como nos parezca, pero cuando nos dirigimos en público al Señor, pues evidentemente lo hacemos como lo hacemos en una comunidad, es decir, en un conjunto de personas, nos ponemos de acuerdo, y en este sentido la Iglesia tiene ese carisma, tiene esa capacidad, la Iglesia en su magisterio, de decirnos con acierto cuál es el modo más agradable, cuando lo hacemos públicamente, de dirigirnos a Dios. Mirad, en todas las religiones ha habido sus ritos, en todas las religiones ha habido sus fórmulas, sus modos, incluso en lo civil. Es decir, el ser humano es un ser ritual. Es que te vas a lo mejor a una ceremonia de una boda civil, o te vas a una inauguración de un hotel, o te vas a cualquier... Y bueno, pues todo, digamos, toda actividad humana es ordenada, bien sea por unas leyes que sancionan los gobernantes, o incluso dentro de un juego de niños hay reglas, ¿no? Cuando juegas al parchís, cuando juegas al escondite. Es decir, bueno, pues son unas reglas que ordenan y que hacen que las relaciones entre nosotros, y en este caso las relaciones de la humanidad con la divinidad, sean justas. Y por eso, claro, nuestra liturgia, la liturgia cristiana, la liturgia católica, de algún modo, ya lo veremos, ¿no?, es ese orden en cuanto a los ritos, pero no porque la Iglesia se los haya inventado, sino que mirando a Jesús, queremos hacer lo que hizo Jesús. Mirando la revelación del Dios único y verdadero que se manifiesta a Israel en el Antiguo Testamento y que manifiesta a la Iglesia en el Nuevo Testamento, nosotros pues efectivamente amamos la liturgia, vivimos la liturgia, nos incorporamos a ese movimiento espiritual que supone la liturgia, la respetamos lo máximo y efectivamente queremos conocerla. ¿Por qué? Porque es nuestro modo de celebrar con los demás
la grandeza de Dios, la victoria de Dios sobre el pecado y sobre la muerte. Celebrar el amor de Dios. Celebramos la misericordia de Dios. Oye, que te invito a la celebración de mi cumpleaños, o que se cumplen 25 años de la parroquia y vamos a hacer unas celebraciones, o que celebramos el día de la Constitución o el día de la Comunidad Autónoma. Cada uno puede celebrar lo que quiera, pero hombre, siempre se celebra algo bonito. Como es lógico, nos juntamos para celebrar algo que es bello. Y por tanto, es ese conjunto, la liturgia, de acciones, de fórmulas, de incluso gestos y hechos materiales que nosotros denominamos los sacramentos, aunque también es verdad que luego están los sacramentales. Un sacramento es un signo material que no solamente recuerda algo espiritual, sino que provoca lo que simboliza. Cuando nosotros bautizamos a un niño, no, es un signo de la vida, es decir, es un signo, el agua es un signo, pero ese agua derramada sobre el niño está provocando lo que simboliza, está dando una nueva vida, está llenando de amor de Dios a esa criatura. Nuestra relación con Dios, mirad, en la liturgia fundamentalmente, en lo que son los rituales cristianos, fundamentalmente hay como dos movimientos. El primer movimiento es el movimiento de la latría. La latría es un movimiento humano que nace de la libertad, por el cual reconocemos que solo existe un Dios y hacemos ese reconocimiento de que Dios es único, el Dios verdadero, que es el Salvador, que es amor, y por tanto nosotros nos sometemos. Pero no con la sumisión del tontito que porque no tiene otra alternativa, sino que voluntariamente hacemos como el apóstol Tomás, que dijo: Señor mío, Dios mío. Como los apóstoles cuando vieron el poder de Cristo, vieron la realeza de Cristo, la belleza de Cristo, pues se sometían, le llamaban Señor. Y Señor, Dominus, en latín, significa mi dueño, a quien tengo que estar sometido voluntariamente. Igual que un esclavo era involuntario, nosotros voluntariamente proclamamos a Jesús Señor. Y por eso la latría, el culto de la latría, pues es ese culto por el cual adoramos. Aquí está la palabra clave, la adoración. Adoración. Solo se puede adorar a Dios, porque solo existe un Dios. Ese Dios verdadero manifestado en Cristo se merece toda la gloria, toda la honra. Y claro, fijaos, frente a esta latría que es la liturgia cristiana, que es la celebración cristiana, que repito, eso es la parte pública, luego tú en privado y en tu casa, o cuando vas al templo tú solo, o cuando vas haciendo un rato de oración, eso ya no es litúrgico, es decir, ya no forma parte de la celebración, pero es una celebración personal y esa tiene también un valor inmenso. No quitemos, por dar importancia a la liturgia, no quitemos esos momentos personales en los cuales tú también te encuentras con el Señor. O incluso hay momentos comunitarios que no son litúrgicos, pero que tienen un grandísimo valor. Una asamblea que se reúne para alabar, una familia que reza el rosario, eso no es liturgia. Pero eso también, siendo en comunidad una alabanza divina, pues tiene un valor grandísimo. Ahora, veremos los matices porque ahí sí que hay unas diferencias esenciales en un sentido y en otro. Y por tanto, la latría es ese reconocimiento de adoración al Dios verdadero, y solo se puede rendir culto a Dios. Al Señor tu Dios adorarás, decía Jesús, tomado del Antiguo Testamento, del libro de Moisés, cuando el demonio le tienta y le dice: todo esto te daré si te postras y me adoras a mí. Le lleva a un monte altísimo donde se divisaron todos los reinos de la tierra. Si te postras y me adoras, todo te lo daré. Y Jesús contesta: al Señor tu Dios, solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Solo a Dios. Y de hecho la idolatría es un tipo de latría en la cual no das culto, no rindes adoración al Dios verdadero, sino que adoras a los ídolos, al dinero, al poder, al placer, al egoísmo, a la comodidad. Claro, y de hecho, pues hombre, todos, de algún modo, tenemos un corazón un poco idólatra. Un poco idólatra en el sentido que todos rendimos culto, por desgracia, a mi modo de ver la vida, a mis caprichos, a tantas cosas. ¿Cuántos ídolos tenemos todavía en el corazón, verdad? ¿Cuántos ídolos tenemos metidos ahí? Y se trata de que por la liturgia y por el culto cristiano se nos enseña a adorar al Dios verdadero. Junto al culto de latría, nosotros también ejercitamos o vivimos un culto de dulía.
Son palabras muy raras, son palabras griegas, que en definitiva la dulia es otra cosa, es un respeto, es una admiración ante una obra santa que ha hecho Dios en un ser humano, y eso son el culto que nosotros damos a los santos. En definitiva, que es una veneración. A Dios, solo a Dios, adoración. A los santos, veneración. Y por eso a la Virgen Santísima se da un culto de hiperdulía, es decir, porque es una veneración extrema en el sentido que te das cuenta que María es la obra más maravillosa y en María se manifiesta la misericordia de Dios, la bondad de Dios, la belleza de Dios, todo se manifiesta en María de un modo admirable, o los santos, y por eso respetamos a la Virgen, la tenemos como intercesora nuestra, y a los santos, admiramos la obra de Dios en ellos, y bueno, pues en definitiva seguimos su ejemplo también. Jesús es el único modelo, sí, pero imitar a Jesús como le imitó María, tratar a Jesús como le trató María, amar a Jesús como le amó María, ya nos gustaría a nosotros. Por eso aprendemos de los mejores discípulos, que son los santos, por medio del culto de la dulia. Y eso no significa, por tanto, que un santo sustituya a Dios. De hecho, siempre ha habido en el cristianismo un movimiento como que ha rechazado a los santos pensando que manchaban nuestra relación con Dios, que era como una interferencia. Y dices, no. Precisamente el culto a los santos me acerca más a Dios. Cuando yo celebro la fiesta de San Pedro, de San Pablo, los príncipes de los apóstoles, cuando celebro la fiesta de Santiago Apóstol, cuando celebro, no sé, pues a la Virgen María en cualquiera de esas maravillas que ha hecho Dios en su vida, estoy celebrando a Dios. Estoy celebrando a Dios. Y creo que esto es bonito porque, en definitiva, y ya con esto vamos avanzando un poco más, ¿qué es la liturgia en la Iglesia? Un conjunto de ritos que se han hecho en Roma y que han hecho en el laboratorio los exegetas que cogen una palabra de la Biblia, la juntan con la otra. No. La liturgia, en definitiva, es el ejercicio del sacerdocio de Cristo, al que nos unimos por los sacramentos. No nos podemos olvidar de esto, y yo esta frase permitidme que la repita, y si pudiera subrayarla, si esto fuera un escrito, lo subrayaría. La liturgia no es ni más ni menos que el ejercicio del sacerdocio de Cristo, porque solo hay un sacerdote, Jesucristo. Y los demás estamos asociados a su sacerdocio, algunos por el sacramento del orden, de un modo particular, y otros por el bautismo, todos por el bautismo. Y dentro de los bautizados, algunos nos asociamos, nos vinculamos a él por el sacramento del orden, pero todos somos sacerdotes en la Iglesia. Y por nuestro sacerdocio que se nos da en el bautismo, somos capaces de unirnos libremente al ejercicio del sumo y único pontífice. El pontífice es el pontifex, es decir, el que abre un puente entre la orilla de la tierra y la orilla del cielo, por donde corre el río de la muerte. Se atraviesa la muerte para pasar de la tierra al otro lado del puente, que es la eternidad. Y eso es la liturgia, y eso es la Santa Misa, y eso es el bautismo, el sacramento de la penitencia, esas son las exequias cristianas, bueno, esas bendiciones que también son litúrgicas. Es decir, todo eso, quien lo hace es Cristo, y nosotros nos unimos a Cristo. Y por eso, claro, es muy distinto una devoción particular, como puede ser, yo no sé, yo todas las noches le rezo a San Antonio de Padua, que me cae muy bien, y hay una oración muy bonita que empieza diciendo: si buscas milagros, mira, muerte y error desterrados. Bueno, pues fenomenal, son devociones. Mi devoción no es lo mismo que la oración de Cristo, que crucificado y resucitado vive para siempre para interceder por nosotros ante el Padre, y que envía su Espíritu Santo a aquellos que se unen a su sacerdocio. Pero pensad que la celebración litúrgica es lo más grande, lo más importante que se puede vivir. De hecho, ahí, por poneros un ejemplo, en la parroquia, a mí personalmente, cuando se está celebrando la misa, no me gusta que haya grupos. ¿No te das cuenta que en vez de estar haciendo una dinámica de grupo o una catequesis o un testimonio, lo que quieras, es que se está celebrando la misa? Que no hay nada mejor, no hay nada que pueda superar la grandeza, no sé, de la Eucaristía, que es donde de un modo más evidente y más claro se realiza el sacerdocio de Cristo. Y así nosotros veneramos la liturgia, porque en definitiva solo en la liturgia nos incorporamos con libertad y plenamente al ejercicio sacerdotal de Cristo, que intercede por nosotros ante el Padre, el único mediador. No existe ninguna mediación más que la de Cristo
en la carne humana de Cristo, en la sangre de Cristo, en el alma de Cristo, esa naturaleza humana unida a la divina y que en la persona de Cristo, que es una persona divina, se realiza, nosotros nos podemos unir a él gracias a la liturgia. ¿Es importante ir a misa? Bueno, importantísimo. ¿Es importante el bautismo? Esencial. ¿Es importante estar viviendo el amor esponsalicio con el sacramento del matrimonio? Importantísimo. Claro que es importantísimo porque te das fuerza que toda la fuerza que sucedió en el árbol de la cruz, toda la fuerza que sucedió en el Santo Sepulcro en el momento de la resurrección del Señor, toda esa fuerza está en la liturgia. Y claro, se nos invita a participar. ¡Jo, qué rollo! La misa es obligatoria. ¡Jo, es que como hay que casarse por la iglesia, son muchos papeles, casi que me caso por lo civil! Dice, pero no te estás enterando de nada. No estás entendiendo nada. Si para ti los sacramentos, la vida litúrgica es algo obligatorio, porque si no, no te dejan, o si no, no te puedes vestir de blanco y poner el tachán en tu entrada, pues me parece que eres muy tonto, muy tonta. Perdóname, porque si tú para casarte por la iglesia, porque es más bonito, ya no se hace casi, pero antiguamente creo que se hacía. Dices, bueno, ¿pero esto qué es? No, me voy a confesar por si me condeno, no, me voy a confesar porque es todo el acto de perdón de Cristo que sucede en la cruz, cae sobre mí en ese sacramento. Y me sana, y me renueva, y me limpia. Y iremos viendo sacramento a sacramento cómo ese ejercicio del sacerdocio de Cristo en cada sacramento se realiza de un modo maravilloso. Por ejemplo, hay sacramentos que tú tienes puestos y que nadie te los va a quitar. ¿Estás bautizado? Ese bautismo está contigo y nunca te será arrebatado. Y la fuerza del bautismo continúa funcionando en ti. ¿Que estás confirmado? La confirmación también te hace testigo de Cristo, soldado de Cristo, ungido por el Espíritu para anunciar, y esa fuerza del Espíritu que recibieron los apóstoles en Pentecostés sigue en ti. O que celebras la Eucaristía, o que celebras el sacramento de la penitencia, o que estás casado y es un sacramento que te sigue dando, como el reservorio que va dando la medicina al cuerpo cada X tiempo, así es el sacramento. Y creo que esto es algo, pues, que no podemos olvidar. El Concilio Vaticano II decía que la liturgia, y especialmente se refiere en este caso a la Santa Misa, pero vamos, también se puede decir de la liturgia. De hecho, dentro de los documentos del Concilio Vaticano II, el primero que se promulgó fue Sacrosanctum Concilium, que hacía referencia a la importancia de la vida litúrgica y de la participación de la liturgia en la Iglesia. Y dice que la liturgia es la cumbre a la que tiende la Iglesia, la meta, porque la meta es el cielo y el cielo es la liturgia celestial. Es la asamblea festiva de los santos donde nos amamos y amándonos alabamos a Dios. Dice que es la meta o la cumbre hacia la que tiende y la fuente de la que emana la vida de la Iglesia. La fuente de la que emana la vida de la Iglesia. Qué bonito saber que yo me nutro de la liturgia, que mi fe no es algo subjetivo, es que yo vivo, es que yo siento, es que yo pienso, sino que la Iglesia es así. De hecho, fijaos, hay una característica, y es que algunos autores dicen que la liturgia es el amor de la Iglesia esposa de Cristo. Es el amor de la Iglesia como esposa de Cristo, y de hecho, sobre todo Benedicto XVI, siendo papa, pero también antes, cuando era Joseph Ratzinger, un gran teólogo, un hombre muy sabio, decía que la liturgia nosotros no la podemos cambiar. No la podemos cambiar porque es performativa. Es decir, que las oraciones de la liturgia educan el corazón para amar. ¿Por qué? Porque el amor que se da en la liturgia es un amor mucho más grande que el de cualquier ser humano. Porque es el amor del conjunto de la Iglesia, es el amor de los santos, es el amor de la Virgen Santísima. Todo ese movimiento de amor que a lo largo de los siglos ha ido confluyendo en una serie de oraciones, de gestos, una unción, un salmo, un cántico. Pensad que la liturgia comienza en el Antiguo Testamento. Y de hecho ya Abraham, por ejemplo, Noé antes también, ¿no? Y ya Caín y Abel hacían ofrendas al Dios verdadero. Es decir, y que como precisamente pues donde de algún modo el libro donde más se expresa esa liturgia es el libro de Moisés, que al salir de Egipto, bueno, pues ya da unas prácticas, hay que tener un altar para los sacrificios, un candelabro con una serie de brazos, una piscina un baño grande para lavarse las manos, la tienda del encuentro, el santo de los santos, un atrio previo, y que los sacerdotes tenían que ser consagrados, había el día de Yom Kippur, de la expiación, y tenían efectivamente sus fiestas, como era la fiesta de la Pascua, la fiesta de las espigas, ellos tenían sus fiestas. El pueblo de Israel entendió que su relación con Dios tenía que estar regulada
y tenía su propia liturgia, la liturgia del Antiguo Testamento. Ahora, la liturgia del Nuevo Testamento, fijaos, es bonita porque, y ya lo veremos, nace por un lado de la tradición judía, sobre todo de la sinagoga, cuando los judíos, que no podían estar todos, como es lógico, en la nación judía, en el templo de Jerusalén, tenían en las aldeas, en los pueblos, sus sinagogas donde era proclamada la ley. Y así veis como, por ejemplo, siempre en los sacramentos hay una primera parte que es la proclamación de la palabra. Se lee la palabra, anunciándola, y se explica la palabra, seguida de unas preces o peticiones. Y a continuación se va a esa segunda parte, que ya es la parte, digamos, más sacramental, en la que se invoca a Dios para que realice esa intervención sagrada en la vida del hombre. Partimos efectivamente y nuestra liturgia está tomada de nuestros hermanos mayores en la fe, que son los judíos, pero la liturgia queda transformada con la muerte y la resurrección de Jesucristo. De hecho, Jesucristo adelanta sacramentalmente el Jueves Santo lo que iba a suceder en la cruz, es decir, su muerte, y en el Santo Sepulcro, es decir, su resurrección. Y por tanto Jesucristo instituye: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Lo tenéis que hacer. No os suplico que lo hagáis, hacedlo. Si no lo hacéis, no estáis conmigo. Si no entráis en este torrente de amor, no sirve para nada mi salvación. Y por tanto, la vida litúrgica, la vida de la Iglesia, en cuanto a ese culto, es una consecuencia necesaria de conocer lo que ha sucedido en la cruz. Claro, y por tanto, esa gente que dice, yo, es que a mí la misa me aburre. No, es que en la misa hay mucha gente. No, es que en la misa no encuentro sitio. Llego tarde y me tengo que quedar de pie. Es que la señora de siempre me levanta del sitio. Es que luego los niños chillan. Es que el cura es aburrido. Encuentran 1000 disculpas para no asistir, para no participar, para no celebrar. Claro, a ver, el problema es, lo voy a decir muy claramente, que no hemos sabido explicar muy bien lo que es la liturgia. Que hemos pensado que era un rito obligatorio por el cual, si lo cumples, vas al cielo, y si no lo cumples, te vas al infierno. Que no he ido a misa este domingo porque tenía 39 de fiebre y claro, como no he ido a misa, padre, confiéseme. Y dices, a ver, pero es evidente que la misa no es una obligación en el sentido de que te penalizan cuando no puedes hacerlo. La pena es, Señor, qué pena que no he podido ir a misa. ¿Cuánto lo siento? Señor, no he podido estar contigo, no he podido comulgar. Ahora que seguimos, por desgracia, con este confinamiento y tantos me escribís, me decís qué pena, no puedo comulgar, cómo me gustaría, etcétera. Bueno, pues creo que es muy importante el darnos cuenta que, bueno, sí, que podemos oír la misa en streaming, en YouTube, lo que quieras, pero no es lo mismo. Sí, te unes en casa a ese amor de Cristo, sí, pero por ejemplo recibir la Sagrada Comunión, la carne de Cristo, la sangre de Cristo, que entra en contacto con mi carne y con mi sangre, es algo único. Mirad, a mí en el fondo esa gente me dice, no, yo no me confieso con un cura, ¿para qué le voy a contar mis pecados a un cura? Yo me confieso a solas con Dios. Digo, pues yo os lo digo siempre, pues que Dios te dé la comunión, anda. Y que Dios te dé el bautismo, tú solo te bautizas, o tú solo te confirmas. ¿Por qué necesitas de la Iglesia? Es como esas personas soberbias que dicen, no necesito de nadie, yo solo me basto, no quiero que nadie me ayude, no quiero que nadie me haga, yo quiero... Vamos a ver, necesitas a alguien que te haga la ropa, necesitas a alguien que siembre la comida que comes, necesitas gente que ponga el asfalto en las calles. Es esa soberbia de decir, no quiero depender de nadie, no hay normas, no hay reglas, esa campaña de desprestigio que se ha hecho contra la Iglesia, jerarquía, en el sentido que la jerarquía es la que manda, es la opresora, es la que nos dice todo lo que tenemos que rezar y que hacer, y dices, mira, estás muy equivocado. Eso es una visión marxista de la Iglesia, que se metió mucho, por cierto, en los años 60, 70 y 80, gran parte incluso de los sacerdotes tenían una visión muy marxista de la Iglesia, como el poder, los poderosos, como diría nuestro amigo de la coleta, la casta, esa casta que eran los cardenales, los obispos y algunos curas, y frente a esa casta estaba el pueblo sencillo, que era más espontáneo y con espontaneidad, alababa al Señor, y dices, mira, que no, que está bien alabar con espontaneidad, pues claro que está bien, es necesario, porque vamos a ver, una vida litúrgica que no vaya acompañada de una vida de oración personal, al final acaba muerta, pero una vida personal que no confluye en la liturgia, pues al final puede acabar una especie de subjetivismo, sentimentalismo, psicologismo terrible, y por eso decía Benedicto XVI, que la liturgia es performativa,
porque educa el corazón, enseña a amar y enseña cómo tenemos que amar, porque la liturgia es, en definitiva, ese amor más grande que cualquier amor humano. Y por eso nosotros no podemos cambiar la liturgia. No, ahora voy a decir la misa con un croissant y un whisky. No, y ahora voy a celebrar la confesión quemando papelitos y haciendo humo para que Dios perdone los pecados. No, y ahora además dices, no puedes inventarte las oraciones, no puedes cambiar la misa. Yo digo la misa en bañador, que no puede ser en bañador, que tienes que ponerte un alba, una estola, un cíngulo, una casulla. Tienes que hacer las cosas como te pide la Iglesia siempre que puedas. ¿Por qué? Porque la liturgia no la cambias tú, no es tuya. La liturgia es un patrimonio que tú recibes de la historia de la Iglesia, de la vida de los santos y de la voluntad del Espíritu Santo. Y nosotros no podemos ser tan chulos de decir, uy, a mí esta liturgia como no me gusta, vamos a hacer una liturgia. No, las misas de tal grupo, no, las misas en Caná, las misas son más entretenidas. Y es que aquí no se trata de entretener. Se trata de vivir el amor de Dios. Efectivamente, a lo mejor un tipo de música, un retablo, una gente que te das cuenta que participa con vida, te invita a amar más al Señor. Y yo no niego que cada uno puede celebrar la Eucaristía en la comunidad cristiana que más le ayude. Claro que sí, pero no olvidemos. Yo en la parroquia hace tiempo quité las misas con niños. Porque claro, si las misas con niños era todo dar palmas, que la homilía era dialogada y que además el cura hablaba como si fueran tontitos a todos, ¿veis, niños, como tal? Al final esos niños crecían y como no había misas para ellos les gustaban, no iban a misa. Es que no es como las mías, dices que no hay una misa de niños, una misa de no sé cuántos, hay una única misa. Con una liturgia de la palabra, un acto penitencial, un ofertorio, un sacrificio, que es la consagración, un rito de la comunión y unas oraciones que la Iglesia nos propone y que tenemos que ser fieles. No se puede jugar con la liturgia, porque en definitiva, ¿quién celebra la liturgia? El Cristo total. Nosotros somos su cuerpo, pero Él es la cabeza. ¿Y quién es el liturgo? Cristo. ¿Quién interviene en la liturgia? Cristo. Pues decimos por Cristo, con Él y en Él. Por Cristo, con Él y en Él. Se dirige al Padre. Siempre la liturgia está dirigida al Padre. Y es una oración que Cristo dirige al Padre, que nosotros con Cristo dirigimos al Padre en el Espíritu Santo, con la unción del Espíritu Santo. Y así celebra el Cristo total. Y así nosotros nos unimos a esa alabanza que el cosmos, que la creación, que el universo hace, y nosotros lo hacemos conscientemente y unidos a Cristo. Los ángeles y los hombres, que son los seres inteligentes, libres, que Dios ha creado dentro del universo, con nuestra libertad y con nuestra inteligencia, alabamos al Creador, alabamos su bondad, proclamamos su grandeza, y nos unimos a esa asamblea de todo, del cielo y de la tierra. Por tanto, un amor a la liturgia grandísimo. Los santos todos han amado tanto la liturgia. Los santos todos han venerado por eso la adoración eucarística, el sacramento de la penitencia, vivir el bautismo con un cariño inmenso, la santa unción de los enfermos. Todo en la liturgia es amor. Todo en la liturgia educa y enseña a amar. Y toda la liturgia es la oración de Cristo, Cristo, único sacerdote, que se dirige al Padre, nos invita a dirigirnos con Él, con sus palabras, entrando en su amor, y eso con la unción del Espíritu Santo. Ahora, que efectivamente no todos en la Iglesia lo hacemos del mismo modo. Unos lo hacen como ministros ordenados, que tienen esa obligación de conocer más a fondo el culto, tienen esa obligación de anunciar la palabra con autoridad, que somos formados y consagramos nuestra vida a esto. Claro. Y los demás participáis también como sacerdotes, pero en otra dimensión. No todo tiene, lo que hace la mano no lo hace el pie, lo que hace la nariz no lo hace el ombligo. Es decir, que en el cuerpo de Cristo cada uno tiene su tarea y su misión. Y a lo mejor da mucho más gloria a Dios la señora mayor que está en su esquinita, que nadie la ve, pero que está tan metida en el misterio del amor de Dios, que el cura que está a lo mejor en el altar como una primadonna, cacareando y cantando y gloria, gloria, y que se cree que es el colmo de no va más. No. Ya lo contaré en la próxima enseñanza, porque además la liturgia tiene un valor en sí, ex opere operato, no ex opere operante, es decir, no por quién lo hace, sino por lo que se hace. Y por eso creo que esto también tiene un valor muy grande que creo que tenemos todos que valorar. La liturgia es un regalo de Dios, la liturgia es un don que recibimos y es un don pues, que tenemos que saber también de algún modo pues entregarle al Señor, vivirlo, porque celebramos lo que conocemos y hemos conocido que somos amados de Dios, hemos conocido que hemos sido redimidos por la sangre preciosa de Cristo y tenemos necesidad de cantar con nuestros hermanos esa grandeza, lo que
sucede en el cielo por la liturgia, lo empezamos a vivir en la tierra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.